Hola, ¿qué tal amigos de Historias de Éxito? Estamos hoy con el arquitecto Óscar Villarreal Martínez, arquitecto con una amplia trayectoria que el día de hoy nos acompaña aquí en Historias de Éxito. Bienvenido, Arqui. Bueno, muy amable por la invitación. Bueno, pues primero que nada, conocer un poquito qué te hace tomar la decisión de estudiar arquitectura, qué te movió a tomar esta decisión. Bueno, yo fui arquitecto gracias a un negocio que tenían mis padres en mis épocas cuando yo estaba en preparatoria. ¿Qué año estamos platicando? En 1952. Okay. En 52 entré. En esa época la preparatoria únicamente eran 2 años. Y normalmente eran dirigidos a la carrera que ibas a estudiar, no como ahora que es un tronco común y de ahí se separan las carreras. Entonces mi papá se dedicaba en esa época a hacer casas para venta en Polanco, en Las Lomas, en Palmas, y era un negocio pues muy brillante, muy brillante. De aquí soy. De aquí soy, porque él ocupaba un arquitecto que se llamaba Ernesto Soto, que era el arquitecto que le hacía las casas, y pues sinceramente eran muy bonitas las casas que hacía el arquitecto En esa época se usaba mucho la cantera como tipo Polanco, era una cantera muy garigoleada, con figuras en los pretiles, como unos como abanicos hacia abajo de las ventanas, pero lógicamente pues el costo en aquella época también era muy bajo. Yo me acuerdo que en esa época el metro cuadrado estaba a 300 pesos el metro cuadrado. Si le quitas los 3 ceros de ahora, pues a 30 centavos. Entonces me nació la idea de ser arquitecto. Y definitivamente desde primero de preparatoria yo entré al ramo de arquitectura. ¿Cuántas escuelas había en ese entonces para poder estudiar la carrera de arquitectura en la Ciudad de México? Nada más estaba la Universidad Nacional Autónoma de México, y el año que yo entré ya a la facultad, ese año empezó la Iberoamericana, pero no existe. Ese año estaba arrancando la Universidad Iberoamericana. Estaba arrancando. Inclusive mi papá pues tenía ciertas posibilidades económicas, está mal decirlo, pero sí las tenía por las casas que hacían en venta. Eran casas muy importantes, de un costo muy fuerte, y él me dijo que si yo no quería estar en la universidad en Nacional Autónoma, él me podía meter a la Ibero, que iba a ser el primer año en que la Ibero iba a ejercer la carrera de arquitectura. Entonces le dije, yo me negué, porque dije, no, los mejores arquitectos de México están en la UNAM, definitivamente. ¿Cuánto costaba una carrera en la UNAM en aquel entonces? Bueno, la mía costó 1,000 pesos. ¿Toda la carrera? Toda la carrera. Un poquito diferente a lo que vemos hoy en día. 1,000 pesos. Eran 80 pesos de inscripción y 20 pesos al año. Eran 100 pesos. Entonces, pues por 5 años, no, miento, 500 pesos me costó la carrera. 50% de descuento. Sí. Por pronto pago. Sí. Ahora, tuve la suerte de que como fue la primera generación de la ciudad universitaria, yo soy generación 54-58. Entonces, se inauguró la CEU con ese año que entraste. Ese año que entré, se inauguró la ciudad universitaria, así que todo en la facultad era nuevo. Todo era nuevo, los respiradores eran nuevos, máquinas de dibujo, los salones eran preciosos. Y un superpresupuesto en aquel entonces que habrán destinado a hacer. Y tengo la suerte de que a mí me tocaron los mejores arquitectos de la época. Muchos de ellos son los creadores de los libros que actualmente hay en la Facultad de Arquitectura, como Procedimientos y Materiales de Construcción de Barbará Cetina, de Fernando Barbará Cetina, de García Ramos, que era un urbanista maravilloso, el arquitecto Chanfón. Había materias que ahora ya no dan, como por ejemplo estereotomía. Estereotomía era una materia bien importante como anexa a geometría descriptiva. Okay. Pero aquí se hablaba de puros arcos, dovelas, pero calculadas, no nada más dibujadas, y tendrías que calcularlas. Había dibujo al natural. Digo, una carrera preciosa la de arquitectura. ¿Qué pasa una vez que terminas la carrera? ¿Qué te presenta la vida una vez que has terminado la carrera? Te gradúas, te titulas, sales ahora sí que al mundo real. Está mal que yo lo diga, pero
pero yo nunca tuve problema de trabajo. Primero, tenía un pariente que era Dami Curcio. Dami Curcio se fue a vivir y fue a hacer una historia de arquitectura moderna a Italia. Se fue becado a Italia. Entonces él tenía 3 obras muy importantes que estaba construyendo. Yo estaba apenas en tercer año de la facultad. ¿No salías todavía de la carrera? No salía. Iba a entrar apenas a 4º año de carrera. Okay. Y me dijo, oye primo, ¿por qué no te quedas con mis obras? Yo no las puedo continuar, me voy a Italia ya la semana que entra. Ajá. Entonces me dio 3 obras, una de ellas en la calle en el Pedregal de San Ángel, que era la calle de Nieve 209, del ingeniero Bermúdez, un alto ejecutivo de Petróleos Mexicanos, que ahora que está tan de moda. Sí. Que no lo sepan, hay algún luego me contacté con un señor, Hubert Tummler. Hubert Tummler era un alemán que tenía una fábrica de extinguidores importantísima que se llamaba Agencias Eclipse. Ahí sí ya estoy en tercer semestre de ya está, no, año, no semestre, años. Okay. Años, sí. Entonces ya estaba como en 4º año. Luego de ahí terminé la carrera, yo la terminé en el año de 58. Pero en esa época era una dificultad muy fuerte el graduarse, el recibirse, porque había que hacer una tesis que eran costosísimas las tesis, ¿no? Entonces yo hice 94 láminas con un tema muy importante, creo yo que era clínicas para el tratamiento de enfermedades mentales en el Distrito Federal. Ese fue el tema de mi tesis. Pues me recibí prácticamente 2 años después de que salí de la carrera. Yo el 30 de noviembre, que este año cumplo 60 años de trayectoria. De trayectoria, de tener mi cédula. Una vez que sales, ¿a dónde vas a buscar trabajo? Bueno, ¿Ya traes algo de experiencia? Ya cuando salí, pues ya estaba en vías casi de casarme, porque me casé en el año 62. Antes eran valientes, ¿no? Sí, antes yo ya me sentía viejo, 25 años y no me había casado. Ya estabas como... Ahora lo piensan como a los 40 años, si es necesario o no es necesario. En esa época era muy diferente. Entonces, un amigo mío que trabajaba en el Departamento Central, que antes así se llamaba la Oficina de Gobierno, me ofreció trabajo de evaluador del Distrito Federal. Entonces entré a trabajar como evaluador y en eso estaba cuando un amigo Gutiérrez Estefano me dice, oye, ¿no te gustaría ir a probar trabajos, aunque fuera como medio de ingeniería? Y dije yo, pues si están bien pagados, yo me voy a donde me digan, ¿no? Entonces me ofreció una residencia en Michoacán, en la ciudad de Puruándiro. Ahí trabajé 2-3 años y fui superintendente de la Comisión Constructora de la Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública. ¿Qué población habrá tenido Puruándiro en aquel entonces? Pues no, Puruándiro era nada, era un pueblito que estaba a 60 kilómetros de Cuitzeo, que era el punto más cercano a la civilización. Había una laguna que se llama la de Cuitzeo, que yo para ir a Morelia, en tiempos de secas te atravesabas por la laguna y le cortabas trayecto para llegar a Morelia. Luego de ahí me cambié a Zacapu, a Chilchota, a Zamora y Morelia y a Pátzcuaro. Haciendo obras de infraestructura. Todo en la comisión constructora. Entonces, yo estaba muy contento en la Comisión Constructora, tenía un ingreso muy respetable para aquella época, con 20,000 condiciones de seguridad por parte del gobierno. Mis respetos. Una vez me accidenté yo estando aquí en Querétaro. Yo no estaba en Querétaro, yo no era residente de Querétaro, era de Michoacán, pero el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, el ingeniero Walter C. Buchanan, tenía una hacienda de toros bravos en Begoña, aquí por Doctor Mora. Entonces me dijeron que yo me fuera a ver esa situación y en el trayecto me accidenté. Pero fue una experiencia increíble porque me accidenté y a las 24 horas estaba un helicóptero por parte de la Secretaría recogiéndome del hospital y llevándome con el mejor doctor que había en México, que era el doctor Lizarriturri. Y él fue que me intervino de tener fractura en los 2 brazos y estuve un tiempo ya al final la Comisión Constructora me mandó a San Luis Río Colorado. Fue mi última residencia y en el desierto de Altar. Estando ahí, un día en una comida me encontré a un amigo y me dijo, oye, ¿por qué no trabajas en Banca Cremi, en el departamento de ingeniería?
Y le dije, no, pues fíjate que yo tengo mi trabajo acá en la Comisión Constructora. Dice, pero piénsalo, porque ahorita es cambio de gobierno. Está saliendo. ¿Qué año estamos platicando ahí más o menos? En 64. En el 64. Entonces entré momentáneamente al departamento de ingeniería de Banca Gremi, que era un puestazazo. Banca Gremi era un banco, porque era el único banco que vendía oro, que vendía plata, que vendía mineral. Era un banco minero, era crédito minero. Y estando ahí, me dice mi jefe, que era el ingeniero Reynoso Parra, me dijo, oye, me gusta que te fueras unos 15 días a Querétaro. Dice, porque en Querétaro estamos financiando 300 casas por parte del gobierno del estado, pero no sabemos ni cómo estamos dando a las administraciones a ciegas, no había banco de Banca Gremi en Querétaro, entonces no había forma de mandar. Entonces me vine por... Querétaro en aquel entonces había una población... Sí, eran 60,000 habitantes. Yo creo que en esa época se moría uno y nacía uno, porque ni aumentaba ni bajaba. Es más, no había casas de renta en esa época. A nadie se le ocurría hacer una casa de renta aparte de la propia. Con 60,000 habitantes, ¿qué construye? Sí, digo, definitivamente había un periódico que se llamaba La Corneta en esa época, que decía, viva usted en la colonia Cimatario, casi en la ciudad de Querétaro. Y era nada más cruzar la carretera panamericana, que antes eso era Constituyentes. Así es. Pues gracias a Dios corrí con muy buena suerte. Inmediatamente causó una emoción que llegara un arquitecto a Querétaro. No había ningún arquitecto en Querétaro, todo el mundo construía con maestros de obra. Entonces pues se me abrió un panorama increíble. Un primo de mi señora vendía harina de trigo, tenía una galletera en León, y tenía un amigo que le compraba la harina, y se enteró que iba a hacer 6 casas. Entonces dijo, oye, ¿por qué no te presentas con este amigo? Yo te presento con él. Y instantáneamente metió las 6 casas y empecé con las 6. ¿Pero renunciaste al puesto? No, todavía no renunciaba. No renunciaba. Hablé con mi amigo, el ingeniero Paco Parra Reynoso, que era muy amigo mío, y le dije, oye, fíjate que yo tengo un sueldo pues que ustedes me dan por trabajar casi de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Yo nada más era supervisor de la colonia obrera, pero realmente yo no intervenía ni en destajos ni nada. Yo nada más le sacaba estimaciones y era todo mi trabajo, pero en 2 horas yo ya acababa y tenía todo el día pues disponible. Entonces me dijo, no hombre, no, tú si tienes algún trabajito por allá, agárralo, no seas tonto, que quién sabe qué, tú mientras me des información correcta. Digo, definitivamente. En esa época yo ganaba 6,000 pesos mensuales, que era un sueldazo brutal, porque de renta yo pagaba 150 pesos. Entonces imagínense lo que eran 6,000 pesos. Con 3 meses se podía comprar un Volkswagen que costaba 23,000 pesos, más o menos, 4 meses. Bueno, pues total que empecé con esas 6 casas, fue mi primera obra, y se empezó a correr la voz de que había un arquitecto en Querétaro recién llegado de la Universidad Autónoma de México. Una novedad para el pueblo. Yo ni sabía que era tanto mérito, pero aquí lo vieron como una cosa importantísima, y se me empezó a abrir un panorama brutal. Me contrataron unos empresarios que eran de mucha capacidad económica, el señor Jesús Ruiz y José Royce. El señor José Royce estaba casado con Tere Vega de Royce, que era la dueña de la Comercial Mexicana. Entonces no batallábamos para nada. Él no tenía firma así muy fuerte, pero todos los pagarés nada más los llevamos a Bancomer, y Bancomer nos depositaba lo que se necesitara. Y con ellos, no sé, yo que les hice unas 700 casas, casas modernas, les hice colonias completas. ¿Cuántas casas has construido hasta el día de hoy? Yo, digo, últimamente no lo he actualizado, pero me quedé en 6,000 casas. 6,000 casas. 6,000 casas he hecho. Bueno, pues nada más con casas modernas. Te voy a decir que les he construido. Le construí la colonia Virreyes, la colonia Las Rosas, Héroes de Nacosari, Rinconada San Andrés, la colonia Estrella, la colonia Mercurio, La Cañada, el fraccionamiento San Ángel. O sea, casi empezábamos nosotros un desarrollo, porque no nomás le construía las casas, yo les urbanizaba, todas esas colonias. Y apenas empezábamos a urbanizar una colonia,
Y esa gente ya estaban comprando otro terreno, que antes era facilísimo, nada de fusión de terrenos. Antes era otra vida, otro... Fíjate, había un director de obras públicas, que era el ingeniero Alfonso Macedo Rivas. Y ese ingeniero, yo le llevaba los planos para aprobación de licencia, y él me decía, oye, yo soy ingeniero y tú eres arquitecto, ¿qué te recibo a ti? ¿Qué te reviso? Dice, yo creo que tú revisas, te ponte los sellos y ya empiezan tus casas. Yo creo que no te autorizabas. Yo mismo me autorizaba. ¿Y si te autorizabas? Ah, sí, claro. ¿Qué consejo le pudieras dar a la gente que nos ve, que nos escucha, que está con inquietud de emprender un nuevo negocio, de hacer algo por su cuenta tal vez? ¿Qué consejo pudieras dar? Fíjate que pasaba una cosa muy singular. Yo construía muchas casas, ¿verdad? Pero realmente los que ganaban el dineral eran los inversionistas. Tanto Pepe Roy como Chucho Ruiz eran ricos, pero se hicieron inmensamente millonarios, los dos. Fíjate, Chucho Ruiz, por ejemplo, trabajaba en la harinera El Fénix. Era contador de la harinera El Fénix. Y Pepe Roy tenía nada más el orgullo de que era el esposo de la dueña de la Comercial Mexicana, entonces dinero no faltaba. Pero yo decía, bueno, yo en esa época ganaba un 10, un 12% de comisión, ¿verdad? Y ellos ganaban una barbaridad en las casas. Y aparte las vendían con una facilidad. Te voy a platicar una anécdota que hubo una vez. Ellos tenían sus oficinas en el condominio que está en Tecnológico. Creo que es el condominio, se llama Condominio Querétaro. Ahí tenían sus oficinas. Entonces yo iba pues a hacer cuentas con ellos los fines de semana para que me depositaran la raya y los más allá. Y llegó un señor, y le dijo, oiga, señor Ruiz, fíjese que mi casa como que se le está haciendo una fisurita en un muro. ¿Y qué problema hay? No, pues es que no se vaya a venir abajo la casa. Entonces le quedó viendo Shuri. Señorita, ¿cuánto ha dado el señor hasta ahorita? No, pues ya dio 70,000 pesos. Hágale un cheque de 70,000 pesos. No, si no vengo a desaparecerla, pero no más venía porque yo pensé que era peligrosa esa fisurita, pero no, creo que es de yeso. Entonces salió por la tangente, señor. Pero era tanto los clientes que no les interesaba la clientela, porque eran tenían el mercado cautivo. Un mercado totalmente cautivo. Ya con el tiempo empezaron a llegar más constructores, ¿verdad? Ya se puso un poquito más reacio el mercado, pero realmente siempre hemos tenido trabajo, siempre. ¿Qué pensarías en transmitirle a estas personas que nos escuchan por ahí, que traen por ahí la idea de hacer algo, de desarrollar algo? No sé. Pues los inversionistas... ¿Qué consejo les puedes dar para que lo hagan? Es la inversión más segura que hay en el mercado, definitivamente. Porque ustedes pueden invertir en naranjas y se echan a perder, o en verdura, o en un rancho que llovió, que no llovió, que se inundó. En cambio, la construcción siempre vale más al día siguiente. Y deja unos márgenes, si las casas son bonitas y están bien hechas, pues deja unos márgenes muy aceptables, 3 o 4 o 5 veces más que lo que puede dar una inversión bancaria, definitivamente. Y con la tranquilidad de que pues son los propietarios ellos del bien, hasta que se vende y hacen una sociedad con el constructor al final de la obra, o bien pactan un honorario pues más decente, porque ellos van a ganar mucho dinero con esa obra. Muy bien. Bueno, pues aquí estuvo el arquitecto Óscar Villarreal Martínez con nosotros, acompañándonos, nuestro padrino. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos, por vernos. Síganos, vamos a tener más entrevistas, va a venir más gente, van a venir más empresarios de muchísimos temas diferentes y diversos. Y pues muchísimas gracias por visitarnos. Pues muy amable por su invitación y por acompañarnos acá. Pues con cualquier inversionista que quiera usted platicar conmigo de mis experiencias.